jugó en la Olimpiada. Venga, Sí, aquí no se ve nada. ok, ya voy, ya te comparto. Ya te comparto. Listo, ahora sí. Venga, Bueno, entonces vamos a hablar de una partida de Judith Polgar que jugó en su primera Olimpiada. Ahora vamos a ver la partida de la ronda 7. Voy a descargar el PGN y la coloco en el chess. Hola, videos random, ¿qué tal? Bienvenido al LIP. Justo vamos a analizar una de las partidas que jugó Judith Polgar en su primera Olimpiada. Les menciono que en su primera Olimpiada Judith no perdió ninguna partida. De sus 13, creo que fueron 13 rondas, sí, de sus 13 encuentros, solamente ofreció una tabla y las demás partidas las ganó. vale. Entonces, voy aquí al chess. Y voy a añadir el PGN. Ahí está. ¿Se aprecia bien el tablero? Creo que sí. Sí, se ve bien. Ahora voy a reproducir esta partida. Ronda 7. Judith llevaba las blancas. De acuerdo. Ok, fue una defensa siciliana con alfil B5. Alfil B5, Española. no, la española es cuando el peón se encuentra en E5. Esto no es Vale. apertura española, es defensa siciliana. Cuando en la defensa siciliana se juega alfil B5, a esto se le conoce como la variante Rossolimo. ¿Cuál es la idea principal en la variante Rossolimo en la siciliana? Pues buscar eliminar al caballo. Esa es comúnmente la idea del alfil en B5. Vale. Tratar de capturar en C6, las negras van a tener que doblar peones con B o con D. Y como a las blancas les falta un alfil en estas casillas, entonces las únicas piezas responsables de cubrir las casillas blancas serán los peones. Por eso es que luego de la captura en C6, ya sea si las negras capturan con el peón B o con el peón D, las blancas suelen hacer D3, porque los peones son los responsables de cubrir casillas blancas. En esta partida, las negras no le hicieron la pregunta a las blancas, sino que continuaron con E6. Entonces el alfil no está obligado a capturar. ¿Puede hacerlo? Sí, pero no está obligado. Judith ha preferido darle seguridad al rey. Es una jugada útil. Se continuó ahora con caballo G7. Eso significa que ya la captura en C6 no tiene sentido porque la recaptura será con el caballo. Le estaremos ayudando al caballo de G8 a ubicarse en una mejor casilla y las blancas perderían tiempo moviendo el alfil dos veces. Bueno, aquí se continuó con torre E1. La idea del torre E1 es que si las negras ahora deciden de una vez hacer A6, las blancas no van a capturar. Si las blancas van a preferir manejar esta partida con un corte posicional, no capturando, sino regresando a F1. Yo sé que parece pasivo mover el alfil a B5 y luego regresarlo a F1 como si no se fuera desarrollado. Lo que pasa es que las demás casillas no son útiles. Por ejemplo, que el alfil se coloque en C4 lo pueden expulsar tanto con B5 como con D5. Colocar el alfil en D3 bloquea al peón, por lo tanto este alfil no va a poder desarrollarse. Colocar el alfil en E2 estorba la actividad de la torre. Por lo tanto, si en algún momento el peón ataca al alfil, la casilla adecuada es F1. No estorba la actividad de la torre, no bloquea al peón
no está expuesto en C4 porque puede ocurrir ruptura tanto en B5 o en D5. Bueno, aquí video random comenta alfil A4. Bueno, si nos hacen A6, alfil A4 sería un error porque nos puede venir B5 y alfil B3 nos atrapan el alfil con C4. Hay que estar alerta a ellos, solamente si nos hacen A6. ¿Sí? No sería correcto esto. Aquí las negras no le hicieron la pregunta al alfil. De una vez decidieron retirar el caballo a G6. Es decir, nuevamente las blancas pudieran plantearse en algún futuro capturar en C6. Pero la idea real de la maniobra del caballo a G6 es poder tener la libertad de que este alfil pueda también tener campo de visión. ¿Sí? El caballo en G6, bueno, en algún futuro quisiera saltar en una de estas casillas, hay que estar alerta y por supuesto ese caballo también mira al centro. Bueno, aquí Judith continuó con desarrollo caballo C3. Vino alfil E7, desarrollo. Tal vez las negras quisieran enrocar, tal vez quisieran quedarse en el centro. Sí, hay muchas posiciones donde se ha jugado esto con el rey en el centro o el rey enrocado. Ahora Judith ha decidido abrir la posición haciendo D4, que lo pudo haber hecho al inicio de la partida cuando ocurrió 4 C5, caballo F3, caballo C6. En ese momento pudo haber hecho D4, pero decidió hacerlo en este momento. Comúnmente es típico que en el momento en que se realice D4 las negras capturen, porque si no lo hacen, las negras corren el peligro de sufrir de grandes problemas de espacio si este peón logra avanzar a D5 y peor aún que el peón logre avanzar a D6. Este alfil no tendrá buen desarrollo. Por eso es que C por D4 es una jugada prácticamente temática. Temática significa CB, se realiza. Ok, C por D4, caballo por D4 y ahora las negras han decidido enrocar. Entonces, ya las blancas han desarrollado sus 3 piezas menores, ya han colocado una torre en el centro, la dama sin mover ya tiene buen campo de visión, el alfil sin mover ya tiene buen campo de visión, pero falta desarrollar esta torre. Y esta torre sería ideal que estuviera en la columna D, que es semiabierta. Por eso Judith aquí ha decidido mover el alfil a E3. ¿Sí? Nuevo desarrollo, está en armonía. Por ahora a la torre le estorba, pero no está mal ubicado. Es decir, hay estructuras donde este peón suele ir a F3 y este alfil puede incluso hasta retroceder a F2 y ya la torre sigue teniendo un buen campo de visión. O incluso no es necesario hacer F3, las blancas tranquilamente pueden continuar con dama D2 y torre a D1. También es válido la idea dama E2 seguido de torre a D1. Ok. En esta situación en particular, ahora sí las negras le hacen la pregunta al alfil. ¿Qué vas a hacer? Esta vez sí pueden retroceder porque a B5 el alfil no va a quedar atrapado, no hay peón C. ¿Sí? Pero Judith ha preferido continuar con alfil F1. ¿Cuál sería la diferencia entre colocar el alfil en E4 y en alfil en F1? Bueno, con el alfil en A4 temporalmente esta casilla ha quedado sin respaldo, ¿no? Sería interesante que en algún futuro las negras pudieran hacer uso de esa casilla para incomodar al alfil. Y también con esta jugada, o sea, con alfil A4, las negras pueden tener el tiempo de hacer B5 y al movimiento alfil B3, las negras pueden de una vez colocar el alfil en B7. Ok, el alfil se ha movido a F1. Esto no hay que verlo como un antidesarrollo, no hay que verlo como una pérdida de tiempo. ¿Sí? Porque insisto, C4 la vuelven a atacar. D3 puede ser una opción. Sí, D3 puede ser una opción. Puede ser que la vuelvan a atacar, no están obligados, pero me imagino que este caballo puede venir aquí al centro a incomodar. E2 estorba la actividad de la torre. Entonces F1 es válido. Sí.
Entonces aquí las negras de una vez hicieron B5. Tienen como una especie de doble intención, ¿no? La intención pudiera ser incomodar al caballo en C3 y también preparar el desarrollo del alfil a B7. Ahora, Judith de una vez trata de crear incomodidades al oponente. Las negras quieren hacer alfil B7. Las blancas harán de que ese alfil todavía no pueda mover con esta jugada A4. Ya no pueden seguir desarrollando porque perderían un peón. Y este peón está atacado 1, 2, 3, 4 veces. Y defendido solo 1. Así que las negras tienen que hacer algo. O capturan o avanzan. Capturar el peón se puede considerar un error. ¿Por qué? Porque le permite a las blancas una total libertad en capturar con la torre y ya se estaría presionando 2 veces a la debilidad en A6. El peón en A6 quedaría aislado y muy presionado. Por eso las negras han querido avanzar de una vez el peón a B4 incomodando al caballo. Sí, el caballo tiene que mover. Ojo, cuando este peón avanza quiero que noten que voy a retroceder. Antes esta casilla la dominaban las negras con el peón. En el momento en que este peón avanza, nuevamente las blancas se adueñan de esta casilla. Puede existir en algún futuro maniobras como reagrupar el caballo a B1, que esto no se debe considerar una pérdida de tiempo, porque luego el caballo puede ir a D2 y finalmente o ir a la casilla C4 o tal vez a la casilla B3. Pero en esta posición en particular, Judith no ha querido todavía mover el caballo. Antes de moverlo, ha querido continuar con un cambio en C6. ¿Por qué lo hace? Miren, cuando... Porque dando tiempo ataca a la dama. Claro, pero más... O sea, sí, es evidente que se está atacando a la dama, pero uno tiene también que darse cuenta que cuando se realiza un cambio de piezas, uno tiene que hacerlo por un motivo en particular. No hay que cambiar piezas por cambiar. Debe existir un motivo que lo justifique, si no, Judith no lo haría. Pues, Abre la columna. claro, evidentemente las negras tienen que hacer esto, si no pierden la dama. ¿Sí? Se ha transformado, se ha modificado la estructura, las damas se están mirando. Judith aquí, antes de mover el caballo, que todavía está amenazado, ha preferido continuar con más cambios de dama. Y parece que esto le ayuda a las negras porque la torre se ha ubicado en D8. ¿Qué ha ganado Judith al capturar en C6 y luego capturar en D8, que aparentemente le ha cedido la columna? Ha abierto la columna, ha ganado en ¿Sí? tiempo. Bueno, lo que ha pasado es que por ahora este alfil es una pieza pasiva. Mala. ¿Sí? Por supuesto es hora de que este caballo mueva. ¿Sí? Ahora sí tiene que mover porque ya no hay más cambios. Habíamos hablado de la maniobra caballo B1, caballo D2 y caballo C4, porque esta casilla le pertenece a las blancas. Pero Judith aquí ha preferido recolocar el caballo en A2. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la idea de Judith al colocar al caballo aquí? Llevarlo a D3. Claro, quiere maniobrar con el caballo a C1 y luego colocarlo en la casilla B3, porque desde la casilla B3 puede tener el control sobre la casilla C5. Una casilla en el territorio de las negras. Y esos son maniobras posicionales. El dominio que tiene la torre en la columna D no es tan relevante porque esa torre no puede invadir. El alfil lo evita, el peón le evita también en la casilla D3 y bueno, tampoco la torre puede ir a la casilla D4. Bueno, aquí las negras continuaron con C5. Es una jugada, quieren colocar el alfil en B7 y atacar el peón, aunque este peón fácilmente puede ser protegido con el peón F. Sí, de esa forma o el alfil puede ir a C4 o tal vez el caballo, bueno,
probablemente vaya a B3 o a D3. Con el alfil en C4 estaría bien. Ya las torres estarían conectadas y ahora más adelante se puede pelear la columna. Entonces Judith de una vez no pierde tiempos. El caballo en este momento está mal ubicado, así que de una vez lo reagrupa. El caballo C1, alfil B7 ataca el peón, así que es necesario protegerlo. Con F3. De una vez ya este alfil está totalmente neutralizado por una sólida estructura de peones. Y sería un error que las negras peleen el tratar de dañar esta estructura con un F5 porque nacería una nueva debilidad, ¿no? Y el alfil está preparado para en algún futuro mirar. Aquí las negras continuaron con A5. Una jugada aparentemente inocente, ¿no? De un avance de peón. Pero el pensamiento de las negras me imagino que es el siguiente. Si esta pieza es pasiva, un pensamiento que diría el maestro internacional Jeremy Silman es: trata de cambiar una pieza pasiva por una pieza buena. O sea que la idea que tiene las negras es continuar con alfil A6 y buscar cambiar el alfil pasivo por este alfil que en algún futuro será bueno cuando se coloque en C4. Entonces esa es una de las ideas que tienen las negras. Pero Judith ha querido de una vez continuar con caballo B3, es decir, ataca dos veces al peón. Las negras tienen que reaccionar, no pueden avanzar porque hay un alfil que lo va a capturar. Las negras no pueden defender con la torre de A porque esa torre tiene una responsabilidad de cuidar el peón. Así que no le queda más remedio a las negras que ceder el control de la columna y colocar la torre D en C8. Ahora, como te he comentado anteriormente, esta casilla es dueña, las blancas son dueñas. A veces uno no tiene que apresurarse a decir, ay, voy a invadir, voy ya de una vez a invadir, a colocar la torre en la columna abierta, porque nos pueden hacer C4. Entonces ya no seríamos dueños de esta casilla. El caballo se va a tener que retirar y nos puede venir un C3. Por eso, antes de preparar el control de la columna, Judith trata de tomar el control absoluto de la casilla C4, maniobrando con el caballo a D2. Esto es estrategia porque las blancas son dueñas de esta casilla. Si viene, por ejemplo, en algún futuro el alfil A6, no tengo ninguna duda de que se iba a continuar con alfil por A6 y luego de torre por A6, ¡pam! Caballo C4. El caballo es muy fuerte bloqueando al peón en C5, mirando la debilidad en A6. Por lo tanto, el caballo, mientras ataque este peón, hará que la torre negra siempre permanezca en la columna A defendiéndola. Entonces el caballo será superior a la torre. Bueno, en la partida las negras continuaron con caballo E5. Es decir, las negras tienen la intención de seguir continuando con C4. Solo que este caballo no, es inestable. En algún futuro se puede expulsar. Y de hecho Judith de una vez ha realizado alfil F4. De una vez diciéndole al caballo, quítate, no te quiero. El caballo pudo haber retrocedido, pero eso no ocurrió. Las negras hicieron alfil F6, protegiendo al caballo. Entonces, es aquí donde viene un pensamiento también curioso a la hora de realizar cambios. Recuerden que nosotros hacemos cambios que nos favorezcan. Judith aquí ha preferido cambiar el alfil de F4 por el caballo de E5. Y sí, este alfil es muy bueno. Pero la siguiente jugada de Judith, caballo C4. Ah, no hizo todavía caballo C4. Hizo torre B1. Pero te iba a comentar que si el caballo iba a esta casilla, también es muy bueno. Porque el caballo aquí está en una casilla hueco, ataca al alfil y al mismo tiempo protege el peón en B2. Ahora, tratemos de entender este movimiento torre B1. ¿Por qué Judith ha preferido hacer torre a B1 que caballo C4? ¿Qué le motivó a ello? Bueno, resulta que los maestros durante las partidas tratan de tener el don de la paciencia. Fíjate, este movimiento Judith lo puede hacer en cualquier momento. No está obligado a hacerlo de una vez. Si viene alfil A6, se captura y nuevamente el caballo se coloca en C4. Si el caballo sigue siendo muy bueno.
Que una de las cosas que también uno tiene que darse cuenta cuando uno mira una partida, y creo que muchas personas no lo hacen, al menos a nivel principiante, es qué final me conviene. No sé si se han hecho esa pregunta estando en un videojuego, ¿qué tipo de final, siendo yo las blancas, me conviene tener? Yo no me lo he hecho nunca. Bueno, comúnmente en los finales, las torres fácilmente pueden ser cambiadas en la lucha de una columna. Así que imaginemos un momento que las torres no están, desaparecen del tablero. El final resultante sería de pareja de alfiles contra Pareja de caballo alfil. alfil, caballo. Ujú. De las Mejor negras, ¿cuál es el alfil bueno y cuál es el alfil malo? el alfil bueno es Este, de las el de negras. E5. Y el alfil malo es el de B7. ¿Por qué digo que el alfil de B7 es malo? Porque esta estructura lo neutraliza. Vale. Eso significa que el final deseado de las blancas es cambiar que este alfil desaparezca y este alfil desaparezca. Ese sería el final soñado de las blancas. Que las blancas tengan este caballo y las negras tengan este alfil malo. Entonces, Judy en algún futuro piensa ir por ello. La partida continuó torre de 8. La torre nuevamente ataca al caballo. Se pudo haber continuado con caballo C4, pero Judy ha preferido torre de 1, con paciencia. En algún futuro las torres se van a cambiar. Si las negras hicieron una jugada útil, porque como nos estamos acercando a un final, ese rey se está acercando al centro. Ahora aquí Judith hace una jugada posicional. ¡Pam! Alfil B5. Antes de colocar el caballo en C4, quiere el alfil fuera de su cadena. ¿Sí? Las negras hicieron rey E7. Ahora viene otro momento curioso, porque uno aquí pensaría, oye, me parece que me conviene de una vez colocar el caballo en C4 y ya es un dominio posicional. Es cierto, pero luego este alfil puede dar a jaque y no es prácticamente decir que el alfil es muy bueno y el caballo es muy bueno, hasta allí. Pero aquí Judith ha preferido llevar el caballo a B3. Está atacando el peón. No puede avanzar el peón. No puede protegerlo con la torre de A porque el peón caería. No pueden las negras protegerlo con la torre de C. Porque si la torre se renuncia al dominio de la columna D, las blancas van a ir a D7 y ganarán el alfil. Por eso es prácticamente forzado en este momento este movimiento alfil de 4 jaque. Protege el peón. ¿Sí? Vino rey F1. Ok. Y ahora vino alfil A6. O sea, ahora las negras han querido cambiar el alfil. ¿Sí? Y eso justamente hemos hablado que le conviene a Judith. Judith quiere ese final. Caballo contra alfil. Caballo bueno, este alfil por ahora es bueno. Las negras han tenido éxito en cambiar su alfil malo por el alfil bueno. ¿Sí? Pero Judith ha decidido aquí cambiar. Porque ha visto que luego de este cambio hay casillas débiles en el territorio de las negras. Esa casilla débil es esta. Otro punto débil es este. Otra casilla, hueco, hogar para el caballo es este. Si las negras tienen un alfil de casillas negras, ¿dónde debieran estar sus peones? En casillas blancas. En casillas blancas. En este flanco eso ocurre, pero en el flanco de dama no. No. Por lo tanto, el flanco de dama es débil para las negras. Muy débil. Por eso Judith de una vez dice, voy a aprovechar la hermosa casilla hueco C4, maniobrando, con paciencia. Caballo de 2, viendo alfil E5 atacando el peón de H2, por eso con paciencia, G3.
Cada vez que nosotros coloquemos peones en casillas del mismo color del alfil, el alfil queda limitado. Las negras hicieron alfil C7 y finalmente el caballo se ubicó en C4. Entonces, esto en el ajedrez se le conoce como desequilibrio de piezas menores, porque este caballo es muy bueno y este alfil es malo. Solamente por eso las blancas están mejor. E insisto, si las torres se cambian, el final sigue siendo favorable a las blancas por el desequilibrio caballo contra alfil. En la partida se continuó con torre A A8 y las blancas hicieron rey E2. Es decir, Judith no va a dudar en ir a un final, caballo contra alfil, porque le conviene. Ya Judith está pensando en un final y el rey, una vez que las torres se cambian, el plan es tan directo como colocar el rey en D3, ir luego con el rey C4 y finalmente mirar debilidades. Ese es un plan estratégico ganador si las torres son cambiadas. Entonces las negras al ver esto tratan de reaccionar, no pueden quedarse tranquilas cuando ven que su rival tiene un plan prácticamente estratégicamente ganador, imparable. Por eso las negras de una vez intentan aquí F5. Tratan de realizar modificaciones en la estructura de peones. Es tentador aquí avanzar el peón para limitar más al alfil. Solo que al avanzar el peón se le habilita a las negras la casilla D5. Entonces no queremos eso, porque si la torre se coloca en D5, la otra torre se colocará en D8. Y ya es demasiado tarde para cambiar porque nos van a capturar de peón y el caballo será expulsado y entonces la casilla C4 no sería hueco. Por eso Judith aquí toma la decisión de capturar en F5. E por F5 y las negras hicieron E por F5. Este cambio no altera en nada el plan estratégico que tiene Judith. Ese plan estratégico, ¿cuál es? Ir al final caballo contra alfil. Por lo tanto, Judith no dudó en cambiar torres, porque ese es el motivo. Quiere ir a un final y volvió a invitar otro cambio. Las negras no tienen más remedio que cambiar, porque si las negras rechazan el cambio moviendo la torre a otro sitio, puede venir la invasión de la torre en la quinta fila mirando debilidades, porque estos peones no están protegidos. Por eso se continuó con torre por D1, rey por D1. Ya estamos en finales. Estamos viendo que este alfil sigue siendo malo. En cierta forma está dominando al caballo, pero el alfil por ahora es malo. Bien, como todo final, este rey se quiere activar todo lo que se pueda. Y Judith también va a hacer lo mismo. D3. Rey E2. Si este rey se coloca aquí, por supuesto, el rey se va a acercar. Las negras hicieron G6, como diciéndole a las blancas, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Estamos en finales, sí, en finales aquí se está cumpliendo los principios. Rey D3. Y lo bueno para las personas que estén viendo el live es que este final es instructivo porque son 3 peones en un mismo flanco y en el otro flanco también está lo mismo, 3 peones. Esto fácilmente puede pasar en algunas de sus partidas. Fácilmente. Pero la maniobra de cómo las blancas ganan esto es muy instructivo. Recuerden, el plan de las blancas es tratar de colocar el rey en C4 y el rey en B5. Si el rey se coloca en B5, ya esto es ganador, porque este peón quedaría atacado 2 veces y defendido solo una vez. El caballo capturará el peón y ya las blancas lograrán el éxito de tener un peón pasado. Bueno, aquí las negras hicieron rey D5. Rey D5. F4. ¿Sí? Está evitando que el rey en algún futuro vaya a esta casilla. Ahora, lo que hizo Judith aquí fue limitar más la actividad del alfil con F4. ¿Sí? Mientras el peón se encarga de cubrir casillas negras, este caballo se encargará de cubrir casillas blancas. ¿Eso qué significa? Que la estrategia de Judith o el plan de Judith para ganar esto es tan simple como dar un jaque y cuando el rey se aleje, pues colocar el rey en C4.
el rey habrá mejorado muchísimo su posición estando en C4 y este caballo desde la casilla D3 puede mejorar para colocarse en B3 mirando dos debilidades. ¿Cómo se logra eso? Pues con un reagrupamiento, ¿no? Caballo F1, caballo D2 y caballo B3. Este es solo un plan. Entonces las negras aquí no tienen jugadas útiles. Las negras aquí hicieron alfil D8. Uno siempre se tiene que preguntar cuál es la idea. Cuando vean un movimiento del rival alfil D8 así que parece pasivo, háganse la pregunta, ¿cuál es la idea? La idea llevarlo a F3, a F6. esa es una idea, pero otra idea relacionada con el alfil D8 es querer hacer G5. Porque si las negras logran hacer G5, cambiarán peones y nacerá una debilidad para las blancas y la volverán a atacar. Entonces, cuando uno detecta la idea que quiere hacer el oponente, lo que hace Judith es evitarlo. Por eso Judith hizo H4, diciendo no vas a hacer G5. Te prohíbo hacer G5. Bueno, aquí las negras hicieron H5. Realmente es cuestionable dar una jugada para las negras en este final. Pero han frenado. O sea, el flanco de rey ha quedado totalmente bloqueado. ¿Sí? Pero esta estructura sigue siendo útil porque el alfil no puede ingresar. Si el alfil se coloca en F6, atacando el peón en B2, pues con paciencia se puede hacer B3. Con paciencia. O tal vez Judith quisiera continuar con la captura y así ya se genera un peón pasado. Son dos opciones, las dos opciones son válidas. O caballo E5. Sí. Bueno, como las negras han hecho H5, ya Judith ha decidido de una vez caballo E3. Sí, es Josefina, lo que pasa es que Josefina está afónica por el mal clima que está haciendo allá en España. Ok, caballo E3, jugada útil, jaque. El rey sí o sí se tiene que alejar y listo, ¿no? El rey va a invadir. O sea, este plan es imparable. Por eso es que el final caballo contra alfil le conviene. Otra cosa que hay que notar es que a los caballos les encantan las posiciones donde los peones estén bloqueados. Y eso está pasando. Por lo tanto, aquí el caballo es superior al alfil. ¿Sí? Si este alfil tuviera la posibilidad de teletransportarse y colocarse en F2 o en E1, uy, la cosa sería totalmente diferente. Ahí probablemente las negras tienen más esperanzas de, o no solamente buscar tablas, sino incluso hasta de ganar. Pero esa es una situación que por ahora no aparece como opción, como que pudiera pasar. Ok, el rey se colocó en C6 y vino rey C4. Mira, ya el rey ha hecho progreso, ha mejorado. Este alfil, por supuesto, quiere buscar alguna manera de invadir. ¿Lo logrará? Vamos a ver qué ocurrió. El alfil se colocó en F6 y aquí Judith le dice, tú no pasarás. Es decir, la manera como Judith está trabajando este final es dominación. Está jugando en contra de esta pieza. El alfil ha quedado totalmente dominado. No puede invadir. Es imposible. Tercero, Judith también tiene un plan estratégico. Si ya el rey ha mejorado mucho su posición y mira esta debilidad, ¿qué falta por mejorar en la posición de las blancas? ¿Qué pieza? El caballo. ¿Cuál sería esa casilla ideal para que el caballo siga atacando? Caballo D5. Caballo D5 es una. Pero otra casilla útil también pudiera ser la casilla B3. Porque en B3 mira esta debilidad junto con el rey y mira esta otra debilidad. Y eso es estrategia. Aquí las negras hicieron rey D6 y ahora Judith inicia ese hermoso plan imparable de maniobrar con el caballo hasta la casilla B3. Caballo F1. Entonces, esta es una opción. Caballo F1, caballo D2, caballo B3. No es el único camino. Otro camino que Judith pudo haber realizado es caballo C2, caballo A1 y caballo B3. Ambos son correctos. Es el plan estratégico.
Y así avanzó la partida. Caballo F1. Las negras no tienen jugada útil porque este alfil es malo, completamente malo, pasivo. Rey C6. Caballo D2. Rey D6. Y caballo B3. Listo. El peón está atacado 2 veces. No se puede defender por segunda vez. Las negras hicieron alfil D8. Protegieron al peón de A5. Y ahora sí vino caballo por C5. ¿Sí? Se ha ganado un peón. Sí. Y hay un doble. Se amenaza un ataque doble. Y también se amenaza capturar aquí 2 veces. Bueno, aquí las negras hicieron B por C3, una celada. Ojo con esto. Ojo aquí porque uno pudiera pensar, uy, voy a realizarle un ataque doble y voy a capturar y luego voy a capturar y ya me quedo 2 contra 1. Ojo con eso. Porque a veces uno cae en la tentación y es allí donde se pierden partidas. Si uno intenta aquí caballo B7, te puedes llevar la sorpresa de que te van a atacar al caballo de esta forma, sí. Y el peón avanzará. Y cuando las blancas capturen el alfil o el peón, ¡pam!, nos capturan en B2. O sea, si viene tanto caballo por alfil o caballo por peón, ¡pam!, nos capturan en B2 y ese peón corona. Ojo con eso. Yo no digo avanzar porque si ese caballo por peón, el peón avanza, este caballo va a B3 y cubre la casilla de coronación. Por eso insisto que las negras, la amenaza de las negras es capturar en B2. Pero Judy no cae en eso. ¿Sí? Yo considero ese tipo de tácticas baratas. Tácticas baratas a nivel de ya jugadores que tienen alta experiencia no caen en ello. Sí, aquí Judy con paciencia capturó el peón en C3 y sigue amenazando lo mismo, el ataque doble. ¿Sí? Bueno, ahora su rival trata de buscar contrajuego con alfil B6 para intentar llevar el alfil a F2 y buscar estas debilidades. ¿Sí? El problema es que en la carrera en que las negras busquen todo esto para capturar esta debilidad, ya las blancas ya tienen un peón pasado que corre. Y corre muy rápido, pero extremadamente rápido. La partida continuó. Alfil B6. La idea es colocar el alfil en F2 y capturar en G3. ¿Sí? Judith sabía, en cierta forma, de que iba a permitir esta captura. Pero cuando el alfil se coloque en G3, el alfil va a quedar fuera de juego totalmente. Judith hizo caballo de 3 como... pero en cierta forma con caballo de 3 se está evitando alfil F2, así que no es mentira lo que estoy diciendo de que este peón se va a perder. O sea, si este peón se quiere capturar, las negras tienen que hacer esta maniobra. Alfil G1, alfil H2 y esto. Pero esto tarda mucho. Imaginemos que esto ocurra. ¿Cuántos movimientos son? 1, 2, 3. Y todo para que el alfil se coloque aquí. Y bueno, probablemente este peón también se vaya a perder 4. 4 movimientos. Pero son 4 movimientos en que las blancas van a hacer esto. 1, 2, 3 ganando un tiempo atacando el rey. 4. Y como este rey tendrá que mover otro tiempo para poder mejorar la posición del rey y seguir avanzando. O sea, el peón se realmente corre pero muchísimo. Hola Lizarazo, bienvenido. Aquí las negras decidieron hacer alfil E3. Judy con paciencia mejora la situación del rey, ataca al peón y ya tiene un peón pasado. Vino rey D5. Ok, alerta aquí. Porque este rey tiene también el acceso a la casilla 4 y también acceso a la casilla G3. Y esto se puede convertir en una carrera. ¿Sí? Siempre hay que estar alerta a la carrera. Pero también deben de notar que en el momento en que el rey se coloque en F3, viene un hermoso ataque doble jaque. Y cuando el rey captura el peón en G3, caballo por G6 bonito porque protege 2 peones. ¿Sí? Así que Judy dice, en la carrera
yo llego de primero. Así que inicia haciéndose 4 jaques. Las negras se la tienen que jugar con esa carrera porque si no están perdidas. Jugar pasivo no tiene sentido. El peón sigue avanzando y seguirá avanzando, etc. Así que las negras se la juegan, pero no tienen mucho que hacer. El peón sigue su marcha. C5. Las negras se dan cuenta que este tipo de jugada, aunque puedo dar el ataque doble, creo que C6 ya es ganador porque el alfil es incapaz de ir muy rápido a la casilla C7, así que deciden de una vez continuar con alfil por peón. ¿Sí? Entregar esta pieza es prácticamente como que abandonar, ¿no? Porque puede venir caballo porque de paso es jaque, o tranquilamente rey por. De las dos, caballo por para buscar rey por y esto. Es demasiado, o sea, esto tarda mucho, que el rey capture el peón, el rey se quite. El caballo tranquilamente se puede acercar y buscar controlar la casilla H1. Bueno, la partida continuó caballo por C5 jaque, rey F3, y ahora Judith tranquilamente ha decidido hacer esto. Ahora, miren un momento para que vean cómo es la manera de pensar de los maestros. Los maestros no calculan de esta forma. Ay, yo capturo, ella captura, yo muevo, él mueve, yo muevo, ella mueve, yo muevo, yo muevo, yo muevo. Los maestros no analizan de esta forma. Los maestros lo que hacen es cuentan. ¿Cuánto tiempo, cuántos movimientos le lleva a las blancas coronar un peón? Pues si quieren coronar este peón, lo primero que tienen que hacer es capturar el peón en A5. Ahí va, un movimiento. Y 2. El rey estorba al avanzar el peón, así que voy a mover el rey nuevamente para acá. Ya van 2 movimientos. De hecho, no voy a colocar el rey aquí porque me preocupa que la coronación aquí sea con jaque. Así que voy a colocar el rey en B6, pero probablemente las dos sean correctas. Sí, 1, 2. Ya llevo 2 movimientos. Entonces ya el peón es libre para avanzar. 3, 4, 5, 6. 6 movimientos le toma a las blancas coronar el peón. Y eso que es el turno de las blancas, porque ya las negras han movido. Ahora vamos a hacer lo mismo con las piezas negras. ¿Cuántos movimientos les tomará a las blancas coronar un peón H? Entonces contamos. 1, 2, el rey se tiene que quitar 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, en el momento en que en tu movimiento 6 tú coronas porque tú inicias con blancas, en ese momento ese peón solamente llega a H2. Porque en el séptimo movimiento es que supuestamente corona. Entonces, si tú ya coronas y este peón recién se está colocando en H2, las blancas pueden tranquilamente hacer dama H1. Sí. Entonces, como puedes ver, así analizan los maestros, ellos cuentan. No tienen que estar calculando yo muevo, él mueve, yo muevo, él muevo, porque es bien fácil equivocarse pensando de esa forma. Sí, y lo mismo con si las negras intentan coronar el peón F, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, cuando este peón corona en el movimiento 6, este peón recién llega aquí. Y ya la dama puede ir aquí dando jaque, o la dama tranquilamente se puede colocar aquí controlando F1. Por eso es que Judith ya de una vez captura. Dice, ya no me importa, ya estás perdida. O sea, lo que está pasando ahorita es como que, bueno, si tú quieres seguir jugando adelante, pero eso no va a alterar el trágico destino. El rey se movió, capturaron el peón F y ya, la carrera. 2. Bueno, si el rey decidió capturar, entonces estos peones, como no se han movido, y este peón solamente está a 2 pasos de coronar, no es demasiado tarde, ¿no? Coronó una dama y ya recién las negras se rindieron. No aparece la dama, no sé por qué, ahora sí. Y ya está. Dicho de otra forma, la manera como Judith ha jugado esta partida es una partida instructiva de cómo jugar el final caballo contra alfil. Ojo que este final caballo contra alfil de antemano era ventajoso para Judith, porque Judith supo convertir este final a su favor
sabiendo de antemano con qué pieza menor quedarse, que era el caballo. Muy bien. Wow, 45 minutos, Josefina, para explicar esta partida, ¿no? Pero vale la pena. Sí, primero porque estamos hablando un Muy poquito bonita. de historia. Ha Segundo, sido muy bonita. como en Netflix están pasando la serie de Judith Polgar, ¿no? La reina del ajedrez, y en ese documental habla de su vida y de su primera olimpiada. Solamente allí hablan de cómo le fue. Sí, de las 13 partidas ganó 12 y fue unas tablas, pero no dicen más. Yo aquí contigo te estoy mostrando todas las partidas que ella ha jugado de esa olimpiada. Y son muy bonitas, ¿verdad? Sí. Muy bonitas. Este, bien, 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 bien. Entonces ya dicho esto, no me va a dar tiempo de analizar otra partida completa de Judith, si nos queda como 15 minutos. Entonces, lo que sí podemos hacer es ver una partida del Tratado General de Ajedrez, tomo 1, para seguir avanzando. Okay. Entonces voy a revisar mis apuntes para saber en cuál partida nos hemos quedado. Ok, nos hemos quedado en la partida 34. Así que voy a revisar el libro cuál es la partida siguiente que recomienda. Uy. Ok, la partida siguiente que recomienda es la partida 36. La partida 36 es esta. Entonces, Josefina, vamos a ver esta partida, pero solamente quiero que observes la influencia que tienen las piezas menores En el sobre centro. el centro, ¿sí? La importancia de su agilidad. Entonces, vamos a ver qué ocurrió en esta partida. E4, 4. E5, caballo F3, caballo C6, alfil Los, C4. ¿Cómo se los llama tres esto? piezas. Esto se llama la que yo juego siempre, ¿no? La La italiana. apertura italiana. Ya el alfil está mirando el centro junto con el caballo, y también el alfil mira hasta el punto F7. Sí. Las negras también tienen un caballo que mira en el centro. Ok. Viendo alfil C5, o sea, también las negras han colocado el alfil donde mira una casilla del centro y también mira hasta F2. Y es aquí donde las blancas han decidido realizar un gambito. Han sacrificado un peón, haciendo B4. Para desviar el alfil. Este gambito tiene nombre, se le conoce como el gambito Evans. ¿Cuál es la idea del gambito? Bueno, es tratar de que una pieza negra, ya sea el alfil, ya sea el caballo, que se coloque en B4, esa pieza moverá dos veces en fase de apertura, y la idea es ganar tiempos haciendo C3, volviendo a atacar a la pieza que tendrá que mover por tercera vez en fase de apertura. Y eso las blancas lo van a utilizar para en algún futuro reaccionar en el centro con D4. ¿Sí? Abrir la posición mientras las negras no estén paralizadas temporalmente con su desarrollo. Bueno, en la partida se continuó con alfil por B4. Entonces ya este alfil no está mirando al centro. No. El alfil ha movido dos veces. Veces. Vino C3. 3 veces. Tres veces moviendo el alfil. Ahora las blancas han querido enrocar de una vez. Es útil porque si hacemos D4 no vamos a poder recapturar de peón, porque ese peón quedaría clavado de manera absoluta si el rey se queda en E1. Por eso Sí. las blancas han decidido enrocar. Y ahí están las blancas con desarrollo. Ok, las negras han hecho caballo F6, es una jugada aceptable, están desarrollando, están atacando el peón de E4, es una pieza que está mirando al centro. Pero las blancas han ignorado el ataque sobre E4 y han dicho ¡pam!
D4, de una vez abriendo la posición. Las negras no han querido enrocar, no han querido capturar en E4, han hecho E por D4. Este peón entonces está moviendo dos veces en fase de apertura. ¿Y este alfil ha movido? 2. 1, 2, 3. 3 veces. Bueno, a D por E5, las blancas, Wilhelm Steinitz, primer campeón mundial, continuó con desarrollo alfil A3, diciéndole al rival, tú ya no vas a enrocar, te quedaste con el rey atrapado en el centro. Claro, a no ser que las negras intenten D6 para que el alfil esté bloqueado y ahora sí las negras enrocan. Pero, ok, las negras sí han jugado D6. Pero, ojo, han movido el alfil 3 veces, han movido este peón 2 veces y han movido otro peón. O sea que su desarrollo se ha frenado. Porque tuvieron que mover peones para intentar enrocar. Porque eso es lo que intentan las negras. Enrocar. Sueña con enrocar. Pero Steinitz le dijo, no señor, tú no vas a enrocar. E5. Si enroca, pierde el caballo. O sea, tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Y se amenaza, por supuesto, capturar en D6 para abrir la columna E. Por eso las negras tuvieron que capturar este peón D por E5. ¿Cuántas veces ha movido este peón? 2. 2. El otro peón también movió 2 veces. ¿Y este alfil? 3. 3. Así es como se pierde tiempo en fase de apertura. Y mientras eso pasa, ya las blancas tienen un caballo bien desarrollado mirando el centro, un alfil bien desarrollado mirando el centro, un alfil en A3 que evita que el rey enroque, y esta columna ha sido semiabierta, semiabierta. Entonces aquí viene la primera amenaza. Dama B3. Se ha formado una batería Batería. en la diagonal a 2G8, por lo tanto se amenaza mate en 2. Se amenaza alfil por F7, seguido de dama D6, dama E6. Es una amenaza de mate. Por eso las negras defendieron el peón con la dama, dama D7. No con la torre, porque el alfil va a capturar la torre. Así que vino dama D7. Ok, esta jugada ha sido prácticamente como consecuencia del fuerte ataque sobre F7. Pero este tipo de jugada también es algo incómodo de realizar porque ahora el alfil no se va a poder desarrollar. Si el alfil no se desarrolla, ni siquiera el rey podrá enrocar largo. Entonces podemos decir que no hay armonía en las piezas negras. Mientras que es el turno de las blancas y aquí han decidido continuar con ¡pah! Otra amenaza. Se ataca al peón 2 veces. ¿Y está defendido? Una vez. Por el caballo. Por el caballo. Así que las negras, ante tantas dificultades, han querido hacer dama F5. Y no se supone que la dama tenía la responsabilidad de proteger el peón de F7. O sea que si las blancas quisieran, pudieron haber hecho en este momento alfil por F7 y de paso es jaque. No está mal, pero un consejo, que por cierto este consejo lo decía, ¿no?, en Manuel Lasker. Si encuentras una jugada buena, porque alfil por F7 es una jugada buena, trata de encontrar una jugada mejor. Y Steinitz aquí ha encontrado una jugada más fuerte, más venenosa. Y esa jugada es alfil B5. Pregunta en el chat, ¿por qué alfil B5 es una jugada fuerte? Si las blancas tuvieran el poder de volver a jugar de nuevo, ¿qué creen que harían? A ver quién se da cuenta. Si las blancas tuvieran el poder de volver a jugar de nuevo, ¿qué crees que jugarían? Dama H4. No, es el turno de las blancas. Dama A4. Dama 4, Perdón. no.
El alfil en B5 ha influenciado la posición de tal forma que el caballo en C6 ha quedado clavado. ¿Y qué tipo de clavada es? Relativa no la No, otra, absoluta. absoluta. Como no puede mover, ha perdido toda su fuerza. Eso significa que el peón D5 que antes protegía ya no lo protege. Por Vale, lo y tanto, hace jaque si y las pilla blancas, la dama. claro, si fuera el turno de las blancas harían un simple ataque doble y ganan la dama. Porque el caballo no puede capturar. Es Sí, ilegal. Por eso aquí se aplica esa frase de Lasker. Alfil por F7 es una jugada buena, pero alfil B5 es mejor. Hay una amenaza muy grave, sí. muy seria. Por eso, aquí las negras ante esa amenaza torre por E5 han decidido continuar con caballo D7. O sea, ahora este caballo es quien se encarga de proteger la casilla E5. ¿Sí? Entonces estamos notando que como consecuencia del mal desarrollo de las negras, han tenido que mover varias veces sus piezas. Ahora este caballo ha movido por segunda vez. ¿Sí? Sí. Bueno, nuevamente estamos en una situación que es muy bonita y Steinitz sigue presionando. O sea, tiene al rival como que amarrado y jamás lo piensa soltar. ¿Sí? Jamás lo piensa soltar. Ahora dama de 5. Ajá, por ahí preguntan, ¿y por qué no se puede jugar en este momento alfil E6, ¿no? Que comenta Jorge. Jorge, lo que pasa es que con alfil E6, este, a ver, el problema que estoy notando aquí es que yo, por ejemplo, no sé si sea la mejor, pero yo puedo capturar este caballo que es jaque, ya peón por hacer dama A4, ¿no? Ataco el alfil y amenazo dama por C6, que es un ataque doble. Segundo, sigo con la amenaza torre por E5. ¿Sí? Hasta incluso torre por E5 de una vez creo que lo puedo hacer porque el alfil sigue clavado. Sí. Absoluto. Creo que torre por E5 es mejor porque siempre una amenaza es más fuerte que la ejecución. ¿Sí? Eh, ok, retrocedo. Vino caballo D7. Ahora, Steinitz aquí decidió continuar con dama D5. ¿Cuál creen que sea la idea de dama D5? Entonces les vuelvo a hacer la pregunta de nuevo. Si ustedes fueran las Apoyar. blancas, ¿qué volverían a jugar? A ver, los leo. Yo creo que harían alfil, no, caballo por peón, caballo por caballo y torre por caballo atacando la dama y haciendo jaque. Esa es una opción, ¿vale? Es aceptable. Hay otra, que es más Hay simple. otra. Sí, es más simple. Alfil por caballo, peón Claro, por caballo y dama por alfil. claro. El alfil está siendo mirado en rayos X. Sencillo. Es una idea tan simple, ¿no? El dama de 5, eliminar al defensor y luego capturar la pieza. Es así de simple. Por supuesto también está relacionada con la fuerte presión que hay en E5 y la sobrecarga que tiene el caballo defendiendo aquí. Pero la amenaza real es esta. Ganar el alfil en A5. Bueno, aquí las negras incómodas, realmente es difícil sugerir algo. Sí, yo sé que es el turno de las negras. Aquí las negras hicieron alfil por C3. ¿Cuántas veces ha movido este alfil? ¿Lo recuerdan? Estaba en C5, luego Y capturó el está peón en 4. B4, luego capturó en A5 y ahora va a capturar en C3. 4 veces, ¿no? Y es así como se pierde tiempos. Bueno, viendo alfil por C3, Caballo por haciendo un alfil. ataque doble. Claro, lo tranquilo, lo normal. Capturamos. Y ahora sí, Josefina, viene lo que tú comentabas, ¿no? La fuerte presión sobre El peón. E5. Hola Miller, gracias por el regalo. ¿El peón cuántas veces lo atacamos? Caballo, dama, torre, 3 veces. 3 veces. ¿Y cuántas veces las negras lo defienden? 2, 3, 3. Una, dos, tres. Pero la realidad es que solamente es dos. Porque cuando un caballo mueva, el otro va a quedar clavado absoluto. Si este caballo es quien captura, el otro caballo es quien quedará clavado absoluto. Entonces, la realidad es que este peón solamente está defendido 2 veces. Por la dama y por uno de los caballos nada más.
Por eso aquí Steinitz hace la jugada letal. ¡Pam! Caballo por E5. Devastador, porque se amenaza un ataque al descubierto. Entonces las negras, muy preocupadas por lo que la columna está abierta y el rey no puede esconderse. No, no puede, es ilegal. Es ilegal, está el alfil en A3. Las negras, preocupadas por ello, hicieron caballo E7, bloqueando temporalmente la columna. Y es aquí donde nace la hermosa combinación. Juegan las blancas. A ver, comenten en el chat quién se da cuenta. ¿Cómo creen que Wilhelm Steinitz, primer campeón mundial, remató esta partida? Jueguen como jugó Steinitz en esta posición. Alfil por caballo, jaque. Alfil por alfil, dama por alfil. No, 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 no. No, porque la dama baila. Vamos a tratar de descubrir los elementos de cómo piensa un gran maestro, ¿no? Miren, una de las cosas que hay que darnos cuenta son piezas que estamos mirando nosotros en rayos X. O sea, en cierta forma que estamos mirando en rayos X al rey a través del caballo. Aquí también nosotros estamos mirando en rayos X a la dama. La dama está atacada en rayos X una vez, defendida una vez, pero ojo que si ese caballo mueve puede haber algo. ¿Sí? Aquí Steinitz, aprovechándose de la dama mal ubicada, ha decidido hacer caballo por D7. ¡Pam! Porque la idea es bien simple, quiere hacer dama por dama. Porque el caballo está clavado, no lo protege. Ya. Entonces uno se pregunta, pero oye, ¿acaso la dama de las blancas no está en el aire? Entonces Yo creo que sí. pregunta, Pero a después dama hay una por D5, vuelta, ¿cómo creen que continúa Steinitz? pues caballo F6, jaque. Así es, vino un doble jaque caballo F6. Como es doble jaque, el rey tiene que mover. El rey se colocó en F8. ¿Y luego? Caballo por dama. No. Hay algo mejor que ganar la dama. Alfil por caballo, jaque. Jaque mate. Porque el Jaque caballo mate, cubre la señor. casilla G8. Porque el rey no puede ir a ningún sitio, sí, señor. Y lo mismo fuese pasado, voy a retroceder, si el rey se fuera colocado en D8. ¿Podemos ganar la dama? Sí, pero lo mejor es dar el jaque mate. El jaque mate, sí. Y ya está. Entonces qué bonita partida de Steinitz. Cómo se aprovecha de la ventaja en el desarrollo. Pregunta. ¿Tuvo actividad las piezas menores sobre el centro? Sí. Por supuesto, ¿no? El caballo en E5, el alfil de C4 más adelante que fue a B5, la dama en B3 con el alfil teniendo influencia sobre F7. Ok, vamos a repetir de nuevo esta partida, pero ahora quiero que observes las columnas abiertas y semiabiertas sobre el rey. Vamos. Entonces me avisas. Una columna semiabierta, la B. La columna B pasó a ser semiabierta. Muy bien. Dos columnas semiabiertas, la D y la E. La D y la columna E pasaron a ser semiabierta. Bueno, las dos son semiabiertas igual. A pesar de que hubo el cambio E por D por Sí. E5, la columna E sigue siendo semiabierta. Esta de igual manera es semiabierta y esta también es semiabierta. Se ha comido el peón. La columna F, B, la C
Semiabierta. Ahora la columna C pasa a ser semiabierta. O sea, las 4 columnas son Sí, semiabiertas. sí. Ahora la columna D es abierta. La columna D es totalmente abierta. Muy bien. Y la columna C, aunque hay 2 peones negros, sigue siendo Semi. semiabierta. La columna E también abierta. Claro, el caballo ha capturado un peón, por lo tanto la columna E es abierta y es donde se Abierta. encuentra el rey. Entonces, la posición resultante fue La E y la D abierta y la C semiabierta. Y la la C B. y la B semiabierta. Sí, semi, abierta, abierta. Muy bien. Preguntas. Vamos a ver ahora la partida tomando en cuenta las maniobras para eliminar al caballo de F6. Pregunta, ¿se colocó el Sí, caballo en F6? sí, y movió Sí. 2 veces. Ajá, vamos a ver entonces qué ocurrió. ¿Qué maniobra hicieron las blancas para eliminar a ese caballo de la casilla F6? Pues no va a ser verdad. A ver si. El caballo de F6 se ha movido voluntariamente a D7. Lo hicieron ante la fuerte presión porque estábamos amenazando torre por E5. Por eso el caballo Sí, se movió a D7 para proteger. defenderlo. ¿Sí? Entonces, ha sido como consecuencia de la presión que han ejercido las blancas en prácticamente plena fase de apertura. Sí. Ok, ahora viene la última pregunta. ¿Por qué el ataque de las blancas fue veloz? Porque las negras perdieron mucho tiempo. ¿Cuáles fueron esas pérdidas de tiempo? El alfil negro movió 4 veces. Ajá. El caballo de F6 también movió 2 veces. Este alfil ya acaba de mover una vez. Sí. Dos. No, tres. Tres. Y después terminó en vals para abajo. Este peón acaba de mover por segunda vez. 2 veces. Este El peón caballo. acaba de mover por segunda vez. Ahí están las pérdidas de tiempo. ¿Esta dama cuántas veces ha movido? 2. Dos. ¿Y este caballo cuántas veces ha movido? No. 2. Dos. Ahí están las pérdidas de tiempo. Y por cuarta vez el alfil moviendo. Esas pérdidas de tiempo han hecho que las blancas obtengan esta bonita posición y sigan generando amenazas. Por eso el rey quedó en el centro, por eso el alfil nunca participó, por eso las torres nunca participaron. ¿Sí? Por eso vino el fuerte ataque y fue devastador, tanto así que nació una combinación con sacrificio de dama. Sí. Y ya está. Bien, Josefina. Entonces lo dejamos hasta aquí y continuamos el viernes. ¿Sí? Si Vale. Muchas gracias. las personas que Gracias a están en todos. TikTok, si les ha gustado, pues gracias. Gracias por sus taptadas. Gracias a Miller por el regalo que ha mandado. Muchas gracias. Nos vemos, gente, entonces el viernes. ¿Sí? Aunque más tarde, no, en media hora. En media hora inicia la clase con Jorge en YouTube, así que síganme en YouTube con Ajedrez de Élite, igualmente como aquí en TikTok, que voy a iniciar un live con la clase de Jorge. ¿Sí? Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Todos. chao, Josefina. Buenas noches. Ay, este cuello. No hay más. Chao, gente. Nos vemos.